Mi hijo nació en un invierno frío, uno de esos en los que las calles se vacían y la nieve amortigua cualquier ruido. Recuerdo con claridad la primera vez que lo sostuve en mis brazos, un bebé pequeño, con la piel pálida, casi traslúcida, y unos ojos enormes que parecían abarcarlo todo. La enfermera me dijo que era normal que los recién nacidos tuvieran la mirada un poco perdida, pero yo juraría que él me observaba con atención desde el primer instante. Mi esposa lloraba de felicidad, y yo también. Habíamos esperado tanto tiempo por él, que parecía un milagro. Lo llamamos Daniel, como mi abuelo. Todo el mundo en la familia decía que era hermoso, angelical. Y yo lo creí. Los primeros meses pasaron sin sobresaltos. Comía bien, dormía bien, reía con facilidad. Sus sonrisas eran mi combustible después de largas jornadas de trabajo. Yo estaba orgulloso, convencido de que había traído al mundo a un niño especial, destinado a algo grande. Pero el destino tiene formas crueles de jugar con nuestras esperanzas. Daniel cumplió 3 años cuando comenzaron las primeras señales. Pequeñas cosas que, en un inicio, preferí ignorar. Una noche me acerqué a su cuna y lo encontré de pie, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. La tenue luz de la lámpara apenas iluminaba sus facciones, y algo en su expresión me inquietó. No parpadeaba. Solo me miraba fijo, con la intensidad de alguien que examina un insecto bajo un vidrio. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté en voz baja. Su boca se curvó en una sonrisa amplia. Demasiado amplia. No respondió. Pensé que era un juego, que los niños a veces se comportan de forma extraña. Pero las noches siguientes volvió a repetirse, se sentaba en la cuna, despierto, con esos ojos enormes, negros, sin reflejo. Comencé a tener pesadillas. En ellas, su mirada era como 2 pozos vacíos que absorbían la luz. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, solo para encontrarlo otra vez mirándome desde la penumbra. Mi esposa no notaba nada raro. Decía que yo estaba estresado por el trabajo, que me obsesionaba demasiado con las cosas pequeñas. Pero yo sabía que había algo mal. Daniel empezó a hablar antes que otros niños de su edad. Pero lo que decía no era lo que uno espera escuchar de un niño pequeño. Una tarde lo encontré jugando en el piso de la sala. Murmuraba palabras ininteligibles. Me acerqué pensando que tarareaba una canción, hasta que comprendí que repetía nombres. Miguel, Rosa, Ignacio, María. Nombres de personas que no conocíamos. ¿Quiénes son, hijo?, le pregunté. Me miró con esos ojos oscuros y respondió con naturalidad. Los que están en el sótano. Me reí nervioso. No teníamos sótano, solo un espacio bajo la casa donde se guardaban viejas cajas y herramientas. Cuando se lo conté a mi esposa, me miró raro y dijo que los niños inventan cosas todo el tiempo. Pero los nombres seguían. Cada día eran más. Y a veces describía cómo habían muerto. Ese hombre se colgó de un árbol. Esa señora se quemó en la cocina. Ese niño se ahogó en el río. Tenía apenas 3 años. ¿Cómo podía saber esas cosas? Una madrugada, desperté con un ruido en su cuarto. Corrí pensando que había caído de la cama. Lo encontré sentado, con las manos cubiertas de tierra húmeda. La alfombra estaba manchada. ¿Qué has hecho, Daniel?, le grité, asustado. Él solo sonrió y dijo. Estaba cavando. No había de dónde sacar esa tierra. Revisé todo el cuarto y no encontré explicación. Me temblaban las manos cuando lo llevé al baño para lavarlo. Mi esposa despertó y me preguntó qué ocurría, pero no supe qué contestar. Esa misma noche tuve una pesadilla. Veía a Daniel escarbando bajo las tablas del suelo, con uñas ensangrentadas, mientras algo lo llamaba desde la oscuridad. El punto de quiebre llegó una noche de tormenta.
Yo intentaba dormir, pero escuchaba pasos pequeños en el pasillo. Me levanté y encontré a Daniel parado frente a la ventana, mirando la lluvia. ¿Qué haces despierto?, pregunté, tratando de sonar calmado. Sin apartar la vista, dijo: no soy tu hijo. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Cómo dices? Giró lentamente la cabeza hacia mí. Su voz era grave, como si hablara un adulto a través de él. El verdadero está debajo de la casa. Me quedé paralizado. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, mientras mi esposa y Daniel aún dormían, bajé al espacio bajo la casa. Las tablas crujieron bajo mis pies. El olor a humedad era insoportable. Comencé a mover cajas y herramientas hasta encontrar una zona de tierra removida. Cavé con las manos, frenético. Y lo encontré. Un cuerpo diminuto, reseco, con la ropa que yo recordaba haber puesto a mi hijo hacía años. Era mi bebé. O al menos lo había sido. Me eché hacia atrás, temblando, con ganas de vomitar. No podía comprenderlo. Subí tambaleándome. En la sala, Daniel me esperaba sentado, sonriendo. Te lo dije, susurró. Desde ese día, ya no pude mirar a mi hijo de la misma forma. O a lo que fuera que habitaba en su cuerpo. Su comportamiento se volvió más extraño. Se quedaba horas sentado, mirando a la nada. O a veces reía solo, como si alguien le contara un chiste en voz baja. Otras veces lloraba, pero sin lágrimas, con un llanto seco que helaba la sangre. Mi esposa no veía nada. O no quería verlo. Insistía en que yo estaba enfermo, que necesitaba ayuda. Y quizá tenía razón, pero la verdad era más oscura de lo que cualquiera podía soportar. Comencé a escribir un diario, registrando cada cosa rara que hacía. No sé por qué lo hacía. Tal vez para no enloquecer, para recordar que no era imaginación. Una noche, mientras escribía, Daniel entró a mi estudio en silencio. Se paró detrás de mí, observando lo que anotaba. No sirve de nada que lo escribas, dijo con calma. Nadie te va a creer. Me levanté de golpe, tirando la silla. Él solo me miró con esos ojos vacíos, sin parpadear. Un día decidí enfrentar a mi esposa. Le conté todo, los nombres, la tierra, el cuerpo bajo la casa. Ella me miró horrorizada, pero no por lo que le contaba, sino por mí. «¿Estás loco?», gritó. «¿Cómo puedes inventar esas cosas de tu propio hijo?». Intenté llevarla al sótano, mostrarle lo que había encontrado. Pero cuando escarbamos juntos, no había nada. La tierra estaba intacta. Me miró con lágrimas en los ojos. Esa noche durmió con Daniel en otra habitación. Yo me quedé solo, escuchando los susurros en la casa. Voces que parecían salir de las paredes, de los rincones oscuros. Y siempre, siempre, el eco de la frase, «No soy tu hijo». Los días se volvieron insoportables. Daniel ya no fingía ser un niño. Caminaba con paso firme, hablaba con frases en idiomas que no reconocía, y a veces me observaba con una mueca burlona. Una noche, lo encontré en el pasillo, sosteniendo un cuchillo de la cocina. Me quedé helado. «¿Qué vas a hacer con eso?», pregunté. Él sonrió. «Esperar a que mamá se duerma». Le arranqué el cuchillo de las manos y lo encerré en su cuarto. Pero al día siguiente, actuaba como si nada hubiera pasado. Mi esposa me gritó, me dijo que lo estaba maltratando, que necesitaba un psiquiatra. No supe qué hacer. La última vez que vi a mi verdadero hijo fue en sueños. Me miraba desde debajo de la tierra, con los ojos llenos de miedo, extendiendo una mano hacia mí. Quise alcanzarlo, pero algo me sujetó desde la oscuridad. Desperté con Daniel sentado al borde de mi cama. Su rostro estaba tan cerca del mío que pude sentir su aliento frío.
Ya es tarde, susurró. Él nunca volverá. Y entendí la verdad. El niño que había nacido aquella noche de invierno nunca regresó del hospital. Algo más lo había sustituido desde el inicio. Algo que jugó a ser humano, que jugó a ser mi hijo, hasta que me di cuenta. Y ahora vive en mi casa, riendo, jugando, llamando papá a un hombre que ya no cree en nada. Escribo estas palabras como confesión, aunque sé que nadie me creerá. Me culparán de locura, de delirios. Tal vez sea mejor así. Pero si alguna vez tienes un hijo y sus ojos parecen demasiado oscuros, demasiado vacíos, recuerda mi historia. Porque quizá no sea tu hijo. Quizá nunca lo fue. Nunca pensé que mudarme al campo sería el inicio de la peor pesadilla de mi vida. Mi esposa y yo buscábamos un lugar tranquilo para criar a nuestra hija, Lucía. La ciudad se había vuelto insoportable, ruido, contaminación, vecinos que no conocíamos. Soñábamos con un espacio abierto, naturaleza, silencio. Encontramos una casa antigua, de madera, rodeada de un bosque espeso. Parecía sacada de un cuento. Lucía, de 5 años, corría feliz entre los árboles mientras nosotros nos instalábamos. Su risa se mezclaba con el canto de los pájaros. Yo también me sentía en paz. Hasta que descubrí que el bosque escondía secretos que jamás deberían salir a la luz. Los primeros días todo fue perfecto. Lucía pasaba las tardes jugando cerca de la casa, recogiendo flores y persiguiendo mariposas. Pero pronto comenzó a mencionar a alguien más. Estaba jugando con mi amiga, me dijo una tarde al volver con las manos sucias de tierra. ¿Qué amiga, cielo? Pregunté, pensando que era un juego imaginario. La que vive en los árboles. Me reí, acariciándole el cabello. Los niños inventan amigos todo el tiempo. No sospeché nada extraño. Pero cada día hablaba más de ella. Le contaba cosas en susurros, compartía su comida, y a veces la regañaba como si realmente estuviera allí. Lo inquietante llegó cuando empezó a decirme cosas que esa amiga le contaba. Dice que antes aquí había otra niña. Que se perdió en el bosque y nunca regresó. Me heló la sangre. ¿Cómo podía saber Lucía una historia así? Jamás le habíamos contado nada del pasado de la casa. Una tarde, mientras recogía leña, vi a Lucía aparecer entre los árboles. Traía en la mano una muñeca hecha con ramas secas y tiras de tela. Me la regaló mi amiga, dijo orgullosa. La muñeca era grotesca, un cuerpo de palos atados, una cabeza de trapo con 2 huecos en lugar de ojos. Parecía un fetiche antiguo, algo salido de un ritual. Le pedí que me la diera, pero se aferró a ella con fuerza. No, papá. Si se la quitas, se enoja. Esa noche no pude dormir. Dejé la muñeca en la mesa de la cocina y me juré que al día siguiente la quemaría. Pero a la mañana siguiente ya no estaba. Lucía la tenía de nuevo en sus brazos. Ella la trajo de vuelta, me dijo con naturalidad. Al principio eran detalles sutiles. Lucía dejó de reír tanto. Su mirada se volvió más fija, más dura. Comía de manera torpe, como si hubiera olvidado cómo usar los cubiertos. Su voz sonaba apagada, con un timbre extraño. Por las noches, la escuchaba imitar mi voz. Repetía frases que yo había dicho durante el día, copiándome palabra por palabra, como un eco. Una madrugada la encontré parada frente a nuestro cuarto, con la muñeca de ramas en la mano. La luz de la luna le iluminaba el rostro. Papá, dijo con mi misma voz. El terror me paralizó. La llevé de regreso a su cama, pero desde entonces supe que algo estaba mal. Decidí investigar la historia del bosque. Fui al pueblo cercano, un lugar pequeño donde todos parecían conocerse.
Pregunté en la tienda y en la iglesia. Una anciana me miró con tristeza cuando mencioné la casa. Esa propiedad está maldita, susurró. Hace más de 30 años, una niña desapareció en el bosque. Nadie volvió a verla. Sentí un escalofrío. ¿Cómo se llamaba? Pregunté. Lucía, respondió. El corazón me dio un vuelco. Ese era el nombre de mi hija. Una tarde, seguí a mi hija en secreto mientras jugaba. La vi caminar hacia lo más profundo del bosque, hasta llegar a un árbol enorme, de tronco retorcido y raíces que sobresalían como brazos. Allí estaba, otra Lucía. Era idéntica a mi hija, pero su rostro estaba cubierto de lágrimas y sus ropas estaban sucias y desgarradas. Las raíces la sujetaban como cadenas. Papá, ayúdame, suplicó con una voz débil. Me lancé hacia ella, pero el suelo se abrió bajo mis pies y casi caigo en un hueco oscuro. Al mirar de nuevo, ya no estaba. Solo quedaba el árbol inmóvil, imponente. Corrí de regreso a casa. Y allí estaba Lucía, esperándome con la muñeca de ramas, sonriendo. No tardé en aceptar la verdad, la niña que vivía conmigo no era mi hija. Empecé a observarla con detenimiento. Su piel parecía más pálida cada día. Sus movimientos eran torpes, como si no encajaran en su cuerpo. Y su sonrisa era fría, sin emoción real. Una noche la escuché hablar en su cuarto. Me asomé y la vi frente al espejo, murmurando palabras en un idioma extraño, acariciando la muñeca de ramas. ¿Quién eres?, le pregunté, incapaz de contenerme. Se giró lentamente y respondió. Yo soy tu hija ahora. La otra nunca volverá. Decidí ir una vez más al árbol. Esta vez llevé una pala. Cavé entre las raíces con desesperación, hasta que encontré restos de ropa infantil y pequeños huesos quebradizos. La verdadera Lucía había estado allí todo el tiempo. Lloré como nunca antes. Y mientras lo hacía, escuché pasos detrás de mí. Me giré y la otra Lucía estaba allí, con la muñeca en la mano. Te advertí que ella ya no te pertenece, dijo con una sonrisa macabra. Las raíces del árbol comenzaron a moverse, envolviéndome. Luché, grité, pero era inútil. Lo último que vi fue la muñeca cayendo a mis pies. No sé cómo logré escapar esa noche. Solo recuerdo correr entre los árboles, con la sensación de que algo me perseguía. Cuando llegué a la casa, mi esposa dormía como si nada. Y en la cama, Lucía respiraba tranquila. Pero yo sé la verdad. Esa no es mi hija. La verdadera quedó atrapada para siempre bajo el árbol, convertida en alimento de raíces. Ahora vivo con un impostor, con algo que me observa cada día, con una sonrisa que no pertenece a un niño. Y sé que solo espera el momento adecuado para reclamar también mi lugar. Todo comenzó en una fiesta patronal del pueblo. Era un evento grande, música, juegos mecánicos, puestos de comida. Mi hermana había llevado a su hijo, mi sobrino Adrián, un niño de 5 años, risueño, lleno de energía. Yo lo acompañaba de cerca mientras mi hermana charlaba con unas vecinas. Recuerdo perfectamente que lo tenía delante de mí, mirando con fascinación una máquina de algodones de azúcar. Parpadeé un segundo, y ya no estaba. Grité su nombre. Busqué entre la multitud, corrí hacia los puestos. Nadie lo había visto. La gente comenzó a ayudar, y pronto toda la feria buscaba al niño. Pasaron horas, luego toda la noche. Llamamos a la policía, que rastreó cada rincón del pueblo y sus alrededores. Nada. El segundo día, mi hermana ya no podía hablar de tanto llorar. El tercero, los policías insinuaban que alguien se lo había llevado para siempre. El pueblo entero se volvió un sitio de luto.
Y entonces, al amanecer del cuarto día, lo encontramos. Adrián apareció en la entrada de la iglesia, con la misma ropa que llevaba puesta, intacta. Sonreía, como si nada hubiera pasado. Todos lloramos de alivio. Mi hermana lo abrazaba sin soltarlo, mientras él la miraba con esa sonrisa extrañamente tranquila. Pero yo noté algo. El lunar que Adrián tenía en la mejilla izquierda ya no estaba. Nadie más se fijó en el detalle. Yo lo comenté tímidamente, pero todos me miraron como si estuviera loco. Los niños cambian, dijeron, quizá lo recordabas mal. Pero yo sabía que no. Había besado ese lunar cientos de veces cuando lo cargaba de bebé. Era inconfundible. Al principio traté de convencerme de que me equivocaba. Lo observaba en silencio, analizando cada movimiento. Pronto comenzaron a notarse más cosas. Caminaba con demasiada firmeza para un niño de 5 años. Sus pasos eran medidos, casi militares. Su forma de hablar también había cambiado, ya no balbuceaba, ya no hacía preguntas ingenuas. Sus frases eran largas, estructuradas, como si hablara un adulto a través de él. Una noche, en la cena, mi hermana le sirvió sopa. Adrián tomó la cuchara y dijo con calma: «La sopa está muy caliente, deberías dejarla reposar un poco antes de dármela». Mi hermana rió y dijo: «Qué niño tan listo». Yo sentí un escalofrío. Esa no era la forma en que hablaba un niño pequeño. Adrián nunca volvió a dormir como antes. Yo me levantaba de madrugada para ir al baño y lo encontraba en la cocina, sentado, mirando fijamente a la oscuridad. No pestañeaba. «¿Qué haces despierto?», le pregunté una vez. Me miró despacio, con una calma que no era infantil. «Los niños duermen. Yo ya no soy un niño». Mi piel se erizó. Intenté contárselo a mi hermana, pero se ofendió. Me dijo que estaba paranoico, que debía dejar de buscar problemas donde no los había. Ella estaba tan feliz de tener a su hijo de regreso, que no podía ver lo que yo veía. Una tarde lo encontré jugando con otros niños en la plaza. Pero no jugaba, exactamente. Los organizaba. Les daba órdenes, les decía dónde pararse, qué hacer. «Tú corres hacia allá. Tú te escondes detrás del árbol. Tú finges que estás muerto». Lo dijo con tanta seriedad que los demás niños lo obedecían sin chistar. Cuando me acerqué, Adrián se giró hacia mí con una sonrisa inquietante. «¿Quieres jugar con nosotros, tío? Tú puedes ser el que mata». Los otros niños se rieron, creyendo que era un juego. Pero su tono fue demasiado real. Una noche reuní valor para hablar con él a solas. Estaba sentado en su cama, mirando la pared. «Adrián», dije en voz baja, «dime la verdad, ¿qué te pasó cuando desapareciste?». Se giró lentamente. Su sonrisa se borró. «¿De verdad quieres saberlo?». Asentí, con el corazón en la garganta. «El niño que buscas sigue en la fiesta», gritando. Yo tomé su lugar. Me quedé helado. Quise preguntar más, pero él se acostó tranquilamente y cerró los ojos, como si nada hubiera pasado. No dormí esa noche. Al día siguiente fui al cura del pueblo, un anciano que llevaba toda su vida en la iglesia. Le conté lo que había ocurrido. Me escuchó en silencio y luego susurró: «No es la primera vez. Hace décadas, durante otra fiesta, desapareció una niña. Regresó a los 3 días, pero ya no era la misma. Murió pocos años después, de una enfermedad extraña». Me estremecí. «¿Qué cree que sea?». El cura bajó la voz. «Los antiguos hablaban de entidades que se llevan a los niños y dejan réplicas. Cuerpos huecos, habitados por algo que no pertenece a este mundo». Salí de allí temblando. Tenía la certeza de que Adrián no era Adrián. Necesitaba pruebas.
decidí ponerlo a prueba. Una tarde, mientras jugábamos en el patio, le mostré fotos antiguas de cuando era bebé. Mira, Adrián, ¿te acuerdas de este juguete? Pregunté, señalando un osito de peluche que había amado de pequeño. Él lo miró unos segundos y dijo: ese niño lo quería mucho. ¿Ese niño? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Me miró fijamente, con esa sonrisa vacía. Yo no soy él. Ya no soportaba más. Tenía que hacer algo. Mi hermana jamás me creería, pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche tomé una linterna y entré en la habitación de Adrián. Él estaba despierto, como siempre, sentado en la cama. Ven conmigo, le dije. Me siguió sin protestar. Caminamos hasta la iglesia abandonada del pueblo, donde sabía que nadie nos molestaría. Lo encerré en el altar y lo confronté. Dime qué eres. Me observó con calma. Su voz sonó más grave que nunca. Ya te lo dije. Soy quien tomó su lugar. Y pronto también tomaré el tuyo. Las velas de la iglesia se encendieron solas. Un viento gélido recorrió el lugar. Su sombra en la pared creció, alargándose como si no perteneciera a un cuerpo humano. Salí corriendo, dejándolo allí. Cuando regresé con mi hermana al día siguiente, Adrián estaba en su cama, dormido, como si nada hubiera pasado. Ella me dijo que había tenido una pesadilla. Yo no dije nada. Nadie me creería. Pero cada vez que lo veo sonreír, cada vez que noto la ausencia de ese lunar en su mejilla, recuerdo sus palabras. El niño que busca sigue en la fiesta, gritando. Yo tomé su lugar. Y sé que un día dejará de fingir. Un día mostrará lo que realmente es. Cuando eso ocurra, ya será demasiado tarde para todos nosotros. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días. Gracias por ver el video.